En el Evangelio sinóptico según San Lucas, su capítulo 5, y vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1. El Evangelio según San Lucas, su capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. La palabra dice en el nombre de Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Diga conmigo, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, diga, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Porque la pesca era tan grande, que el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. En esta hermosa oportunidad deseo compartir con todos ustedes el tema manifestaciones sobrenaturales. Díganle al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que usted comience a ver con sus ojos las maravillas de Dios. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Hay un mundo desconocido por el hombre natural, y ese mundo desconocido por el hombre natural se conoce en la Biblia como el mundo espiritual. Cuando hablamos acerca del mundo espiritual, estamos hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un reino real, pero es un reino invisible porque es un reino espiritual. Pero ese reino que es espiritual tiene la capacidad de manifestarse en el mundo natural. Ahora, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es de suma importancia que nosotros entendamos que la Biblia presenta tres grupos de personas. Número uno, los hombres espirituales. Número dos, los hombres naturales. Número tres, los hombres carnales. Así que yo quiero que tú le digas al que está a su lado: ¿a qué grupo tú perteneces? ¿A qué grupo tú perteneces? ¿A los espirituales? ¿A los naturales?
o a los carnales. Voy a comenzar de atrás para adelante. El hombre carnal es aquel que no aprecia las cosas que son de Dios. Cuando hablamos acerca del hombre carnal, no estamos hablando acerca de un inconverso, porque un inconverso vive en pecado. Un inconverso está apartado de Dios, porque todavía no ha confesado a Cristo como su Señor y como su Salvador. De manera que cuando hablamos del hombre carnal, estamos hablando de una persona que ya ha confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor, viene al culto, levanta sus manos, alaba al Señor y hasta muchas veces, escúchame bien, hasta muchas veces siente la gloria de Dios, siente la presencia de Dios, pero su comportamiento sigue igual. O sea, aunque está en la iglesia, aunque está alabando al Señor, todavía tiene comportamientos infantiles y se identifica con las cosas carnales. El hombre carnal, aunque está en la iglesia, todavía no ha sido transformado de adentro hacia afuera. Dígame que está a su lado. El hombre carnal, aunque está en la iglesia, todavía no ha recibido el cambio que la palabra de Dios está llamado a producir en él. Ese es el hombre carnal. Así que dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que pasemos de nivel. Díselo. Ha llegado el tiempo de que te mudes de nivel. Ha llegado el tiempo de que tú le des acceso a la palabra. Ha llegado el tiempo de que tú le des lugar a la palabra, para que la palabra comience a transformarte de adentro hacia afuera. Pero también la palabra de Dios habla acerca del hombre natural. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque son una locura y no la puede percibir. Por ejemplo, el hombre inconverso que no tiene a Dios en su corazón es un hombre natural. Pero en la iglesia hay hombres que son naturales. Cuando hablo del hombre, estoy incluyendo a la mujer. Díganme al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que eche a un lado la lógica, el razonamiento humano, para que comience a percibir el mundo espiritual. Por eso la palabra de Dios habla de un nuevo nacimiento, porque Dios es espíritu y Dios anda buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia habla del espíritu. Dios es espíritu, Dios es espiritual, y nuestra adoración debe ser espiritual. Nuestra adoración no puede ser natural. Cuando la adoración es espiritual, sucede lo que sucedió ahorita. El culto es totalmente diferente. El culto deja de ser un culto rutinario, un culto tradicional, y se convierte en un culto espiritual, donde Dios recibe la adoración. Y cuando Dios recibe la adoración, entonces la gloria de Dios desciende, entonces la presencia de Dios desciende, entonces los yugos son quebrantados. Así que díganle al que está a su lado: Dios es espíritu, y Dios anda buscando verdaderos adoradores. Dije verdaderos adoradores, para que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y la Biblia habla también del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que anda conforme a qué? Conforme a la palabra. Pero la misma palabra es espíritu y es vida. Pero vamos a comenzar en el orden correcto. La Biblia dice que la multitud se agolpaba. Diga conmigo: la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1. Había hambre de la palabra, había sed para escuchar la palabra. Ahora, ¿por qué la
mente sea volcada para escuchar la palabra de Dios, porque Dios se esconde en la palabra. En la palabra se esconde la gloria de Dios. En la palabra se esconde la magnificencia de Dios. En la palabra se esconde la grandeza de Dios. Pastor, pero explícame eso. ¿Cómo es que Dios se esconde en la palabra? Bueno, es que la misma palabra te presenta a un Dios de poder, a un Dios de maravilla, a un Dios de prodigios, a un Dios de milagro. Y cuando usted comienza a leer la Biblia, si tú comienzas a leer la Biblia con un oído intelectual, entonces tú vas a pensar, bueno, eso Dios lo hizo en el pasado y no podrá hacerlo hoy. Déjame decirte que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo mañana y siempre. Y el Dios que dividió, escúchame bien ahora, el Dios que dividió las aguas del Jordán, ese mismo Dios está aquí en este día. El Dios que hizo que cayera maná del cielo, ese Dios está aquí en este día. El Dios que hizo que de la piedra saliera agua, ese Dios está aquí en este día. Él no se ha muerto, Él está vivo, su brazo no se ha cortado. Dígale a ti que a su lado, su brazo no se ha cortado para hacer milagros. Por eso yo digo que Dios se esconde en las Escrituras. Díganle al que está a su lado, Dios se esconde en las Escrituras. El Dios de los milagros, el Dios de las señales, el Dios de las maravillas, está escondidito ahí en la palabra. ¿Por qué es importante oír la palabra? Porque la fe viene por el oír, la palabra, el oír la palabra de Dios. La palabra es la que presenta a Dios.